The passive voice, la voz pasiva. Se preguntarán, ¿qué es la voz pasiva? Pues bien, muchachos, en este tutorial aprenderemos qué es la voz pasiva, cómo se trabaja, por qué es importante y por qué debemos aprenderla. Pero para poder entender esto, primero debemos entender lo que es la voz activa. Active voice, o sea, voz activa. La fórmula básica es sujeto más verbo más objeto. Normalmente aquí es el sujeto quien hace la oración, ¿sí? Y es el objeto quien recibe la oración. Por un lado, la voz activa puede ser nuestra mejor aliada cuando queremos redactar un texto de lectura ligera y amigable, sea un texto cotidiano, un texto común, como lo hacemos normalmente en español. En inglés también se hace, pero es más común la voz pasiva. Ejemplo: Yesterday afternoon, a volcanic eruption destroyed an entire village. Mount Sirius, which experts thought was dormant, erupted at 3 p.m. Ayer en la tarde, una erupción volcánica destruyó un pueblo completo. El monte Sirius, el cual los expertos consideraban dormido, estalló a las 3 p.m. Como ustedes pueden observar aquí, chicos, este es un texto común. No vemos así nada como raro, complicado, no. Porque esto está en voz activa, ¿sí? Algo que es muy familiar para nosotros. Hasta ahora hemos hablado de la voz activa, donde enfocamos la acción del verbo en el sujeto. Pero cuando queremos dar más importancia a la acción y no a quien la ha realizado, utilizamos la voz pasiva. O sea, en otras palabras, como decía hace un momento, siempre es el sujeto el que envía la acción y el objeto el que la recibe. En este caso es todo lo contrario. Pasa el objeto a ser quien envía la acción y el sujeto quien la recibe. La voz activa, miremos el ejemplo en esta oración. Dice, he ate all the cookies. Él se comió todas las galletas o comió todas las galletas, como quieran traducirlo. Esta oración en voz pasiva queda de la siguiente manera. All the cookies were eaten. Como pueden observar, muchachos, aquí en la primera parte es el sujeto quien está enviando la acción, mientras que aquí abajo son el objeto quien envía la acción. ¿Sí? Aquí estamos hablando que, digamos, el protagonista pasaron a ser las galletas, mientras que aquí el protagonista era el pronombre he. ¿Sí? Grammatical rules, reglas gramaticales. Se forma la voz pasiva con el verbo auxiliar to be y el participio pasado del verbo. Esto es regla general. Siempre vamos a utilizar el verbo to be y luego el pasado participio del verbo al que estemos haciendo referencia a la oración, o sea, el verbo principal. Sujeto más verbo auxiliar más pasado participio. Ejemplo: The speech is written for the president. El discurso está escrito para el presidente. The house was built in 1975. La casa fue construida en 1975. My wallet has been stolen. Mi cartera ha sido robada. The room will be cleaned while we are out. La habitación será limpiada mientras estamos por fuera. Ustedes a simple vista dicen, pero ¿qué tiene eso de raro aquí? ¿Qué tiene de raro aquí esto? Pues chicos, si se fija más en esta parte, en las oraciones, dense en cuenta que aquí estamos hablando de objetos, ¿sí? Mire, son objetos los cuales envían una acción, ¿sí? Al final, por ejemplo, como en el primer caso, por ejemplo, en este caso, miremos que el presidente ya no es el protagonista. La relevancia la tiene el diálogo, o el discurso, perdón, más no el presidente. Pero ya lo vamos a entender más fácil. Como se ha hablado, la voz pasiva trabaja con el verbo to be, a modo auxiliar.
En otras palabras, el verbo to be siempre estará presente en las oraciones con voz pasiva. Por ejemplo, to be. En la siguiente tabla tenemos el verbo to be en presente, que es am, is y are. En pasados was y were, futuro will be, pasado participio been y forma continua been, ¿cierto? En presente saco el siguiente ejemplo. Dice, a letter is written by Peter. Como lo tomé en presente, pues aquí el único que me aplica para esta oración es is. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de la carta. La carta es un objeto a modo de tercera persona, ¿cierto? Recordemos que he, she and it manejan el is del verbo to be para cualquier tipo de oración, ¿cierto? Entonces, en presente sería a letter is written by Peter. En pasado quedaría a letter was written by Peter. Observen que aquí el que cambió fue el verbo to be, sin embargo la oración se mantiene igual. O sea que el tiempo lo maneja el verbo to be. Si fuera futuro, la misma historia. Cambia el verbo to be y se sigue manteniendo la oración de la misma manera. A letter will be written by Peter. Una carta será escrita por Peter. En participio pasado queda a letter has been written by Peter. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué el has? Recordemos que siempre que se maneja un pasado participio, ¿sí? O un presente perfecto más bien, esta oración sería presente perfecto, el verbo debe de ir acompañado del verbo to have. En este caso es has, por lo que habíamos mencionado de tercera persona, ¿cierto? Entonces, siempre va acompañado el verbo to have y el pasado participio. Como estamos hablando del verbo to be, que es obligatorio para la voz pasiva, pues entonces sería been, pasado participio. Presente del verbo to have, pasado participio to be, quedaría esto en un presente perfecto, ¿sí? En la forma continua, tenemos un presente continuo. A letter is being written by Peter. En este caso, el significado es muy diferente al de aquí arriba. Porque en el primero, aquí arriba dice, una carta ha sido escrita por Peter. ¿Sí? Presente perfecto. Mientras que dice, a letter is being written by Peter. Una carta está siendo escrita por Peter. A letter was being written by Peter. Una carta estuvo siendo escrita por Peter. Entonces, como pueden observar, chicos, es el verbo to be el que determina el tiempo de la oración pasiva, ¿sí? Y el verbo principal siempre se mantiene en pasado participio, ¿correcto? Para transformar una oración activa a pasiva, tenemos en cuenta los siguientes puntos. Primero, el objeto de la oración activa pasa a ser el sujeto de la pasiva. Como lo expliqué hace un momento, pues ya la relevancia lo tiene el objeto más no el sujeto. Segundo, el verbo principal se sustituye por el auxiliar to be, a su mismo tiempo junto al verbo principal en participio. Lo que mostraba en la tabla anterior. Es el verbo to be el que determina el tiempo de la forma pasiva, ¿sí? Y el verbo principal pasaría a su pasado participio. Tercero, el sujeto de la oración principal pasa a ser el complemento agente de la pasiva. Entonces dice, en este caso, el sujeto que tenía importancia en la oración activa, pues aquí va a ser un complemento. Normalmente no es obligatorio el uso de ese complemento. Lo veremos en el siguiente punto. 4. Si hacemos mención en la oración del sujeto que realiza la acción, el sujeto agente irá normalmente precedido por la preposición by. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estos dos puntos es que si vamos a mencionar al sujeto como tal en la oración pasiva, pues lo precedemos de la preposición by. Por ejemplo, en la voz activa dice, Mark Twain wrote the book. Mark Twain escribió el libro. En la voz pasiva dice, the book was written by Mark Twain. Como pueden observar, aquí el by Mark Twain, estamos diciendo por Mark Twain, es el complemento de esta oración, de esta voz pasiva. La voz pasiva solo iría desde aquí, desde el de hasta el written. The book was written, ¿cierto? El by Mark Twain es opcional. Si usted quiere colocarlo, lo coloca, si no, no. No es obligatorio en la voz pasiva, ¿sí? Darle tanta importancia al sujeto. Exercise.
Escribe las siguientes frases en voz pasiva. Yo espero que hayan comprendido lo que les expliqué hace un momento y puedan desarrollar las siguientes oraciones. Tengan en cuenta, muchachos, que lo primero que ustedes deben hacer en las oraciones es determinar en qué tiempo está la voz activa, como en estos casos. Todas estas son activas. Entonces miramos en qué tiempo está. Ejemplo, la primera está en presente simple. Por ende, la voz pasiva debe de ir en presente simple también. ¿Sí? Aquí, esta está en futuro, pues entonces la voz pasiva iría en futuro. No podemos cambiarle el tiempo a la forma, a la voz activa. Por ejemplo, si es presente, pasarlo a pasado o pasarlo a futuro porque queremos. No, porque por eso hay un estándar. Si la oración es en presente, pues su voz pasiva será en presente. Si la activa es en futuro, pues su voz pasiva será en futuro y así sucesivamente. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer es determinar en qué tiempo verbal se encuentra la voz activa y ahí sí reescribir la oración en voz pasiva. Bueno, chicos, espero que les vaya bien con el ejercicio. Cualquier inquietud, cualquier pregunta me la hacen saber y nos vemos en la próxima.